buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año, os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Gaua, la nueva película del gran Paul Urquijo, director de joyas como Errementari o Irati, que vuelve a adoptar la rica mitología vasca en una producción que no te puedes perder en pantalla grande. Montañas vascas, siglo XVII, en plena caza de brujas, Catalín huye de su marido abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue. En su camino, se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Catalín acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias. Tercera película de Paul Urquijo tras sus excelentes Errementari e Irati. Esta tercera película quizás es la que menos acción tenga de las tres y es la que precisamente más se adentra en la mitología vasca y sus criaturas nocturnas. No obstante, la película sigue un hilo conductor con su protagonista que escapa de la casa de un ambiente absolutamente insano con un marido maltratador a lo largo de diferentes capítulos que vamos a ir desgranando criaturas paganas, todas ellas interesantes y sobre todo qué hay detrás de esta muchacha. Lo mejor es cómo la mitología vasca nutre a Paul Urquijo para desarrollar grandes historias, con una factura técnica que no tiene nada que envidiar a productos hollywoodienses y en lo personal tiene un algo de La bruja de Robert Eggers, con lo que tenemos un folk horror de libro, pero de tierras vascas y encima con una banda sonora y artística tremendas, junto a una dirección fotográfica muy cuidada. Urquijo en eso sigue en una forma enorme. La última media hora es magistral y una gozada que se atreve a más que muchas producciones de la misma temática. Lo peor es que quizás haya bastante ausencia de acción, cosa que hace que la película sea bastante perezosa hasta esa última media hora magistral, que no es que sea aburrida, ni mucho menos, pero sí que Urquijo se divide entre más presentar personajes que en hacer avanzar la trama, como si fuese un cuentacuentos euskera. Y ahí está el problema, ya que por lo menos para mí me resulta a veces más interesante estas pequeñas subtramas de criaturas mitológicas que la trama principal. Y de las tres películas Urquijo, esta es la más política, muy posicionada y la más crítica en cuanto a la libertad sexual de la mujer se refiere, junto a una feroz crítica a la Inquisición como en sus anteriores películas. No es algo malo, es más, es de agradecer que un director se posicione en algo, pero estoy bien seguro que va a generar mucha disparidad de opiniones. Para mí, no se la pierdan. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,9, en Film Affinity un 6,8 y en Error de Record vamos a redondearle al 7 porque cuando Urquijo se pone a relatar se vuelve único y es una auténtica vuelta a los mitos vascos que también salieron en Errementari. Esta vez con un profundo discurso crítico que igual ese ímpetu le hubiese ido mejor en ciertas partes donde la película se vuelve más tosca que en las anteriores. Aún y así, no se la pierdan. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hay mucho sobre contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.